Biblia 365. Día 20. Libro del Éxodo. Capítulo del 7 al 9. Capítulo 7. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante el faraón, y que tu hermano Aarón hable por ti. Tú le dirás todas las cosas que yo te ordene. Luego, él hablará con el faraón para que deje salir a los israelitas de su país. Pero yo haré que el faraón se vuelva terco, y haré muchas señales y cosas asombrosas en Egipto. El faraón no les hará caso a ustedes, pero yo descargaré mi poder sobre Egipto, y con grandes actos de justicia sacaré de allí a mis ejércitos, es decir, a mi pueblo, los israelitas. Y cuando haya mostrado mi poder, y haya sacado de allí a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón hicieron todo tal y como se los ordenó Dios. Moisés tenía 80 años, y Aarón 83, cuando hablaron con el faraón. El Señor les dijo a Moisés y Aarón: Si el faraón les pide que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome su bastón y que lo arroje al suelo delante del faraón, para que se convierta en una serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón, e hicieron lo que el Señor les había mandado. Aarón lanzó su bastón delante del faraón y de sus funcionarios, y el bastón se transformó en una serpiente. Entonces el faraón mandó a llamar a sus sabios y magos, los cuales con sus artes mágicas hicieron también lo mismo. Cada uno arrojó su bastón al suelo, y cada bastón se convirtió en una serpiente. Sin embargo, el bastón de Aarón devoró a los otros bastones. A pesar de eso, el faraón se puso testarudo y no los escuchó, tal como Dios lo había dicho. Después Dios le dijo a Moisés: El faraón se ha puesto terco, y no quiere dejar ir a los israelitas, pero ve por la mañana a verlo. Cuando él baje al río, espéralo en la orilla, y lleva el bastón que se convirtió en serpiente. Allí le dirás: El Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte que dejes ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Pero hasta ahora no has hecho caso. Así que ahora vas a ver que soy yo el Señor. Cuando yo golpee el agua que está en el río con este bastón que tengo en la mano, el agua se convertirá en sangre. Los peces morirán, y el río apestará tanto que los egipcios tendrán asco de beber esa agua. Dile a Aarón que tome su bastón y que extienda su mano sobre los ríos, arroyos, lagunas y, sobre todo, sobre sus depósitos de agua de Egipto, para que se conviertan en sangre. Así habrá sangre hasta en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón alzó su bastón y golpeó el agua del río en presencia del faraón y de sus funcionarios, y toda el agua se convirtió en sangre. Los peces murieron, y el río apestaba tanto que los egipcios no podían beber de él. Había sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos egipcios hicieron lo mismo con sus encantamientos, así que el faraón se puso terco, y no lo escuchó a Moisés y a Aarón, tal como Dios lo había dicho. El faraón regresó a su palacio sin darle importancia a este suceso, y todos los egipcios hicieron pozos alrededor del río para beber agua limpia, porque del agua del río no podían hacerlo. 7 días después de que Dios golpeara el agua del río. Próximamente.
Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. Capítulo 8. El Señor le dijo a Moisés: Ve a ver al faraón y dile: Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si no los dejas ir, yo castigaré a tu país llenándolo de ranas. El río hervirá de ranas, las cuales saldrán y entrarán en tu casa, en el lugar donde duermes, sobre tu cama, en las casas de tus funcionarios y de tu pueblo, en tus hornos y en donde amasan tu pan. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tus funcionarios y sobre toda tu gente. Dile a Aarón que extienda su bastón sobre los ríos, arroyos y lagunas, para que de allí salgan ranas y llenen todo Egipto. Entonces Aarón lo extendió sobre las aguas de Egipto, y todo el país se llenó de ranas que salieron de allí. Sin embargo, los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, y también trajeron ranas sobre territorio egipcio. El faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Pídanle al Señor que nos quite las ranas a mí y a mi pueblo, y dejaré que tu gente vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Moisés le contestó: Dime, ¿cuándo quieres que yo le pida por ti y por tu gente, para que las ranas se alejen de ti y de tu palacio y se queden solo en el río? El faraón dijo: Mañana. Y entonces Moisés respondió: Así será, para que conozcas que no hay nadie como el Señor, nuestro Dios. Las ranas se irán, y solamente se quedarán en el río. Moisés y Aarón salieron del palacio. Después, Moisés pidió al Señor que alejara a las ranas. El Señor hizo lo que él le pidió, y murieron las ranas que habían en las casas, patios y campos. La gente recogía las ranas muertas, y las amontonaban y apestaba por todas partes. Pero en cuanto el faraón vio librado el problema, se puso terco otra vez, y no les hizo caso a Moisés y Aarón, tal como el Señor lo había dicho. Entonces Dios le dijo a Moisés: Dile a Aarón que extienda su bastón y que golpee con él el polvo de la tierra, para que se convierta en mosquitos en todo Egipto. Así lo hicieron. Aarón golpeó el polvo de la tierra con su bastón, y todo el polvo de la tierra se convirtió en mosquitos que atacaban a hombres y animales. Los magos trataron también de producir mosquitos con sus encantamientos, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos atacaban a hombres y animales. Así que los magos le dijeron al faraón: Aquí está la mano de Dios. Sin embargo, el faraón se puso terco y no los escuchó, tal y como Dios lo había dicho. Dios le dijo a Moisés: El faraón estará mañana temprano en el río, así que levántate de madrugada y dile: Así ha dicho el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Porque si no los dejas ir, yo enviaré tábanos sobre ti, sobre tus funcionarios y tu gente, y sobre tus casas. Se llenarán de tábanos las casas de los egipcios, y hasta el suelo mismo. Pero cuando eso suceda, haré una excepción con la tierra de Gosén, en la cual mi pueblo habita, para que allí no haya ningún tábano. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Mañana esto tendrá lugar. Así lo hizo Dios. Una espesa nube de tábanos invadió la casa del faraón, las casas de los funcionarios y todo el país de Egipto. Los tábanos dejaron el país completamente devastado. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Vayan a ofrecer sacrificios a su Dios, pero sin salir del país.
Pero Moisés respondió: No estaría bien hacerlo así, porque los animales que ofrecemos a nuestro Dios son sagrados para los egipcios. Si ellos nos ven sacrificándolos, estoy seguro de que nos matarían a pedradas. Debemos ir al desierto, a 3 días de camino, y ofrecer allí sacrificios a nuestro Dios, tal como Él nos diga. El faraón respondió: Los dejaré ir, con tal de que no se vayan demasiado lejos, y oren por mí. Moisés contestó: Cuando yo salga de aquí, le pediré al Señor que mañana se alejen los tábanos de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo, con tal que no sigas engañándonos ni impidiendo que los israelitas vayan a ofrecer sacrificios al Señor. En cuanto Moisés salió del palacio, oró a Dios, y Dios hizo lo que le pidió. Los tábanos se alejaron del faraón y de su gente. Pero el faraón volvió a ponerse testarudo y no dejó ir a los israelitas. Capítulo 9. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Ve donde el faraón, y dile: Así dice el Señor, el Dios de los hebreos: Deja ir a mi pueblo, para que me adore. Porque, si no los dejas ir, y los sigues deteniendo, el Señor descargará su poder sobre tus ganados que están en el campo, y habrá una peste sobre tus caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero el Señor separará los ganados de Israel y los de Egipto, para que no muera ningún animal de los israelitas. Y Dios puso un plazo y dijo: Mañana haré esto. Al día siguiente, Dios lo hizo, y murió todo el ganado de Egipto. Pero del ganado israelita no murió ningún animal. El faraón envió a ver el ganado de los israelitas, y vio que ninguno había muerto. Sin embargo, se puso terco y no dejó ir a los israelitas. Entonces Dios les dijo a Moisés y a Aarón: Tomen puñados de ceniza de un horno, y que Moisés la arroje hacia arriba delante del faraón. La ceniza se convertirá en polvo y se extenderá sobre todo el país, lo cual originará llagas en todos los hombres y animales de Egipto. Moisés y Aarón tomaron la ceniza de un horno y fueron a ver al faraón. Allí Moisés la arrojó hacia arriba, y tanto hombres como animales quedaron cubiertos de llagas. Los magos no pudieron hacerle frente a Moisés, porque ellos también estaban cubiertos de llagas. Pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y no los oyó, tal y como Dios le había dicho a Moisés. Entonces Dios le dijo a Moisés: Levántate mañana temprano, y ve a decirle al faraón: Así ha dicho el Señor, el Dios de los hebreos: Deja ir a mi pueblo para que me adore. Porque esta vez yo enviaré todas mis plagas contra ti, y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Yo podría haberte mostrado mi poder castigándote a ti y a tu pueblo con una plaga, y ya habrías desaparecido de la tierra. Pero te he dejado vivir para que veas mi poder, y para darme a conocer en toda la tierra. A pesar de eso, sigues oponiéndote contra mi pueblo, y no los dejas ir. Mañana a estas horas, haré que llueva una fuerte granizada, como nunca ha caído hasta ahora en Egipto. Así que manda a poner a tu ganado a salvo, y todo lo que tienes en el campo. Porque el granito al caer matará a todos los hombres y animales que estén en el campo y no bajo techo.
Algunos funcionarios del faraón tuvieron miedo de la advertencia del Señor y pusieron a sus esclavos y animales bajo techo. Sin embargo, algunos funcionarios no se lo tomaron en serio y los dejaron al aire libre. Entonces Dios le dijo a Moisés: «Extiende tu brazo hacia el cielo, para que caiga granizo sobre hombres y animales, y sobre las plantas de los campos de Egipto». Moisés extendió su bastón hacia el cielo, y Dios envió rayos y granizo sobre la tierra. Hizo que granizara en todo Egipto, y el granizo y los rayos caían sin parar. Nunca en Egipto había caído una granizada tan fuerte desde que fue habitada. Aquel granizo destrozó todo en Egipto, hombres y animales, y todas las plantas del campo, y desgajó todos los árboles del país. A pesar de eso, en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, no hubo granizo. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: «Reconozco que he pecado. La culpa es mía y de mi pueblo, no del Señor. Pídanle a Dios que cesen los truenos y el granizo, y yo los dejaré ir y no los detendré más». Y Moisés le respondió: «Tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos en oración a Dios. Así los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. Pero yo sé bien que ni tú ni tus funcionarios temen todavía a Dios el Señor». Los sembrados de lino y de cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya en espiga y el lino en flor. Sin embargo, el trigo y el centeno no fueron destruidos porque brotan más tarde. Cuando Moisés salió de la ciudad, después de haber estado con el faraón, extendió sus manos a Dios en señal de oración. Inmediatamente los truenos y el granizo cesaron, y no hubo más truenos. Pero en cuanto el faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, volvió a pecar. Y no solo él se puso terco, sino también sus funcionarios. Entonces no dejó ir a los israelitas, tal como Dios lo había dicho antes por medio de Moisés. ¿Por qué crees que Dios envió estas plagas a Egipto y no simplemente liberó a los israelitas de forma pacífica? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.